Muy bien, buenas noches. Vamos a, Buenas noches. vamos a ir empezando entonces ya con nuestra clase de hoy, ¿sí? El tema es muy simple, ¿eh? Hoy vamos a ver, como siempre hacemos, ¿no es cierto? La primera parte que es más así de cálculo. Vamos a hablar un poquito del cálculo de las chavetas transversales, ¿sí? Y después vamos a ver ya todo lo que es elementos de unión desmontable, que serían los tornillos, ¿sí? Hoy vamos a empezar con tornillos, vamos a ver por lo menos la parte descriptiva, como hacemos siempre. Veremos por lo menos la parte descriptiva, de manera que después nos quede el cálculo solamente, ¿sí? Entonces así vamos completando lo que son los próximos temas que tenemos, ¿sí? Ya con esto sería la unidad número 4, la unidad número 5 empezaríamos hoy, de manera ya de ir ya completando lo correspondiente a esta etapa, ¿sí? Bueno, vamos a ver si compartimos la pantallita, ya así ya entramos directamente en el tema. Bueno, acá habíamos quedado la clase pasada, habíamos visto ya esta unidad, toda la primera parte, habíamos visto todo lo que era la clasificación, ¿no es cierto? ¿Sí? Así que, bueno, habíamos visto los chavetas, la clasificación, longitudinal transversal, como bien dijimos, la longitudinal no se calcula, ¿sí? La longitudinal directamente es comercial, de acuerdo al diámetro, a la una estimación. El diámetro del eje generalmente está relacionado con la potencia a transmitir, ¿eh? Ya vamos a ver cuando veamos ejes y árboles, que es una de nuestras próximas unidades, que directamente hay una relación, ¿no es cierto?, entre el diámetro y la potencia. Entonces, directamente, de acuerdo al diámetro, también vamos a comprar la chaveta longitudinal, la compramos hecha y listo, ¿sí? La transversal ya es distinto. La transversal se calcula, pues en aplicaciones más especiales. Recuerden que el movimiento que permitía era perpendicular al eje, ¿no es cierto? Entonces, son distintas. ¿Sí? Por supuesto, bastante menos usadas también. Aparte, se calculan las importantes. La que hablamos la clase pasada, de la que estaba, por ejemplo, en los elementos de construcción, ¿no es cierto? En lo que era caballetas regulables. Bueno, en ese tipo de cosas directamente o se le pone un fierrito que anda por ahí, o directamente se corta, ¿no?, un recorte de chapa en forma de cuña y listo, ¿sí? Pero la chaveta, por ejemplo, cuando yo le hablo de, de una máquina de vapor, como es donde se empezaron a usar hace ya tiempo, ¿no es cierto?, en todo lo que era la parte del mecanismo de corredera de la máquina de vapor, que ahí se originaron. Inclusive hoy se usan bastante en lo que es la industria ferroviaria todavía, ¿sí? En todo lo que es la señalización ferroviaria, en todo. O sea, tienen bastante aplicación y bueno, ya es distinto. Bueno, después vimos también alguna forma constructiva, hablamos de los ejes estriados, ¿sí?, que también consideramos chavetas múltiples, la Woodruff, todo esto ya lo vimos. Y habíamos dejado por aquí que era el cálculo, que es lo que vamos a ver hoy. ¿Mm? Hola, ingeniero Brasca, buenas tardes. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, profe. ¿Cómo anda usted? Un Muy gusto bien, muy verlo. bien. Igualmente, acá estamos trabajando. Acá estamos Saludos trabajando. a todos los alumnos. Muy buenas tardes. A ver, ya después si te queda un rato, después te lo dejo al final. Sí, va. Dale. Bien. Entonces vamos a hablar un poquito entonces del cálculo, que es lo que yo siempre le digo de cada tema, que es lo más relevante para nosotros. Cuando le digo lo que es lo más relevante, son aquellos contenidos que ustedes, si van a hacer un parcial, un final, tienen que saber, ¿sí? Entonces de chaveta es medio difícil que le preguntemos si la lengüeta tiene... directamente vamos a hablar, bueno, cómo la calcula, cómo se calcula el diámetro ensanchado que va dentro de lo que sería el acoplamiento, el manguito, cómo se calcula el espesor del manguito, todos esos temas, ¿sí? Bueno, esto es lo que vamos a ver ahora, es muy simple. Miren, vamos a ver hoy, que sería el primer día que vemos cálculo de elementos de máquina, vamos a ver algo que lo van a seguir viendo, o sea, vamos a seguir trabajando siempre con lo que yo llamo el cálculo por igual resistencia. No lo llamo yo, es uno de los métodos de diseño, de proyecto, ¿no es cierto? Cuando nosotros hacemos proyectos de maquinaria o de equipo, directamente tenemos distintas hipótesis de cálculo. No sé si ustedes tienen alguna materia relacionada con el hecho, pero bueno,
A nivel general les comento, se trabajan con dos hipótesis. La hipótesis de cálculo, la hipótesis de diseño y la hipótesis de falla. ¿Sí? Que la hipótesis de falla es, bueno, precisamente es analizar las posibilidades que tiene el elemento que yo estoy diseñando de incurrir en algún problema, en alguna falla, ya sea operativa, una falla destructiva, a veces la falla es de formación permanente, ¿sí? Por ejemplo, un cigüeñal no solo falla cuando se rompe, sino cuando se deforma, ¿sí? Entonces, directamente, de acuerdo al tipo de piezas, son las hipótesis, ¿sí? Nosotros vamos a hablar un poquito de hipótesis de cálculo. Vamos a usar una que se usa mucho en ingeniería mecánica, que es la clásica, digamos, ¿no es cierto?, que es inclusive en aeronáutica también la usamos, ¿sí? Por supuesto con otros coeficientes de seguridad, que es la igual resistencia. Que ustedes lo vieron en estática, ¿no es cierto?, ya cuando vieron el famoso sólido de igual resistencia, cuando le explicaron todo lo que era momento flector máximo, ¿no es cierto?, en viga simplemente apoyada, había una sección donde se registraba el momento flector máximo, entonces, con el sólido de igual resistencia, yo trataba de ir regulando las secciones siguiendo el valor del momento flector. Por eso que tenía esa forma rara que vamos a ver nosotros cuando hablemos de árboles y ejes, ¿sí? En una unidad próxima. Pero bueno, no nos adelantemos, vamos hoy al que nos ocupa, que es chaveta transversal. El método de cálculo entonces va a ser directamente considerando igual resistencia. Bueno, vamos a trabajar solamente con cargas en un sentido, no vamos a ver cargas alternativas porque ahí le harían falta otro tipo de elementos que ustedes no manejan. No es que no manejen, pues no les correspondería tampoco, o sea, son un poco ya cálculo más avanzado. Vamos a ver en carga en un sentido que sería el caso típico, ¿sí? Una carga axial a transmitir, P ese es el dato del problema, ¿no es cierto? Hemos visto los dibujitos, pero por la duda se los recuerdo. Néstor, que está acá, lo tienen claro, ¿no es cierto? P es la carga axial a transmitir. Recuerden que esto transmitía empuje, no rotación. ¿Sí? Puede ocurrir que trabaje a rotación. De hecho, que lo hacen. Hay muchas chavetas transversales que trabajan rotación, pero lo normal, lo lógico, la forma de trabajo para nosotros va a ser directamente con esta carga, vamos a suponer una carga de tracción con presión. ¿Sí? Bueno, ese diámetro de minúscula va a ser el diámetro del vástago, este diámetro de mayúscula va a ser en el ensanchamiento, donde entra en el manguito o en la cruceta, y esto que tienen acá es el manguito propiamente dicho, ¿no es cierto? Vamos a aprender a calcular este diámetro, esta altura media, este espesor, ¿sí? El espesor de la cuña. Pero bueno, les quiero mostrar este dibujo para que tengan como referencia de lo que estamos viendo acá. Acá le dice, por supuesto, pero es mejor que lo hayan visto. De entonces el diámetro del vástago, ¿sí? Diámetro del vástago, de minúsculo. El espesor de la cuña directamente no lo calculamos porque eso se adopta directamente. Es un problema dimensional, ¿no es cierto? Fíjense que en ingeniería tenemos muchas veces relaciones que son dimensionales propias. Entonces, directamente por la racionalidad lógica, ese lo adoptamos en D sobre 4. Son valores empíricos que han dado buen resultado. O sea, un cuarto del diámetro. Ensanchado. Bueno, ese como máximo, ¿no? Generalmente se puede tomar valores menores también. El cálculo del diámetro de mayúscula. Bueno, esto es muy simple. Vamos a aplicar la fórmula de igual resistencia. ¿Qué significa esto? Que yo quiero tener la misma resistencia en esta sección que yo tengo acá, en la sección del vástago normal, que en esta sección. Yo quiero que la resistencia acá y acá sea igual. Entonces, ¿qué hago? Bueno, planteo la resistencia acá y la resistencia acá. La fuerza P es la misma. ¿Qué va a cambiar? La sección de trabajo. ¿Sí? La sección de trabajo acá no hay duda que va a ser una sección circular, pi por diámetro al cuadrado sobre 4. ¿Sí? En cambio acá va a ser pi por diámetro al cuadrado sobre 4, pero le tengo que restar, le tengo que descontar, ¿sí?, el material que yo le estoy robando cuando hago este mecanizado, ¿no es cierto? ¿Y cuánto le estoy robando? Bueno, el diámetro, ¿sí? El diámetro por el espesor. O sea, le estoy robando este rectángulo a la sección, ¿no? Que vale S por D. Por eso es que, cuando yo planteo la formulita, la carga del vástago no hay duda. Pi por diámetro cuadrado sobre 4 por el K sub Z. Y luego, cuando vengo acá, ¿sí?, directamente, en el extremo debilitado, ¿qué tengo que hacer? Bueno, yo tengo pi por diámetro al cuadrado sobre 4, que sería la sección
normal. ¿Por qué puso D mayúscula acá? Uso D mayúscula porque estoy hablando ya del diámetro ensanchado. Por eso es que tengo la D mayúscula. ¿Y qué le tengo que restar? Le tengo que restar D por S1. ¿Sí? Bueno, ¿qué era D por S1? D por S1 es precisamente ese rectangulito que yo recién les mostré. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo interesante de esta fórmula. Entonces, como yo voy a usar la fórmula de igual resistencia, yo precisamente voy a hacer eso. Voy a igualar la resistencia de esos dos elementos. ¿Sí? Eso es para que no nos pongamos de acuerdo y que no tengan problema en el desarrollo, ¿no es cierto? Yo sé que por ahí es medio repetitivo, pero mire, se lo quiero decir bien porque esto lo vamos a usar no hoy. Lo vamos a usar, siempre tengo algún alumno que no puede entrar. Lo vamos a usar de aquí hasta que se cansen de ver todo lo que son elementos de máquina. Vamos a usar siempre la misma fórmula para todos los elementos de máquina. ¿Sí? Así que acuérdense siempre, es un criterio de cálculo. ¿Qué criterio es? El criterio del sólido de igual resistencia. Digo, ya con eso entonces directamente ustedes ya pueden resolver cualquier inconveniente. Lo que pasa es que siempre va a ser difícil, Lo que van a tener que ir viendo en cada caso es cómo sacamos las secciones, ¿no es cierto? Que es lo que yo siempre les digo que más les cuesta. ¿Cómo determinamos las secciones? Ese es el problema que tenemos. Bueno, vamos a resolverlo para que deje de ser un problema. Entonces, acá entendimos, ¿no es cierto? Es pi por diámetro al cuadrado sobre 4, que sería, porque uso el de mayúscula, pero estoy analizando la sección ensanchada. Y bueno, yo antes le mostré en el dibujo que era D por S1, ese rectangulito. Este 4 no está mal, ¿eh? Debe ser que debe venir de la otra, que ese 4 no. Bueno, entonces directamente, K sub Z, esto, ¿por qué yo reduzco en 3/4? Por el efecto que ustedes también han visto en resistencia, que es el de concentración de tensiones, ¿no es cierto? Yo estoy mecanizando ahí un rectángulo dentro de un redondo, estoy generando. Entonces, para estar cubierto, reducimos en 1/4 el K sub Z. Bien, entonces, pero decir 3/4 y decir pi sobre 4 es muy parecido, ¿no es cierto? Estamos hablando de 0, son 14 centésimos. Directamente tomamos pi sobre 4 para después algebraicamente simplificar. El S1 ya le dije antes, tomamos un valor empírico, empírico quiere decir de experiencia, no se calcula, directamente es D mayúscula sobre 4. Y bueno, entonces ahí tenemos nuestro planteo hermoso. Directamente fórmula de igual resistencia, acá la tienen, primera vez que la usan, pero no última, ¿sí? Directamente, la fuerza P que lo estoy aplicando, P, que sería la carga axial aplicada, la estoy equilibrando, ¿sí? En el vástago normal, pi por diámetro al cuadrado sobre 4, K sub Z, y el extremo ensanchado con esta fórmula, ¿sí? ¿Vamos? Que directamente es esta, nada más que yo reemplacé ese 1 por D sobre 4. D por D me dio el D cuadrado. Le digo esto es mucho álgebra, o sea, tienen que escribirlo y revisarlo. Porque, bueno, acá directamente, lo tienen que sacar. Y bueno, entonces directamente pueden ir eliminando términos semejantes, ¿no es cierto? K sub Z acá y K sub Z acá lo pueden ir simplificando. Y bueno, y ahí obtienen esta fórmula reducida, ¿no es cierto? Pi por D cuadrado sobre 4 menos D cuadrado sobre 4, y acá me va a quedar solamente D cuadrado, porque pi sobre 4K sub Z, esto se fue con esto. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces me quedé. Y de acá, a mí lo que me interesa despejar es este D. Este es el que conozco. Ya se calcula el mayo. Bueno, acá lo saco factor común, como está bien hecho acá, y acá lo despejé. Bueno, esto, como pi es 3 pi con menos 1 suele ser 2, 4 dividido 2, bueno, más o menos esto, 4/3 de D. ¿Sí? Como para redondear, y ese es el valor que usamos. El diámetro del ensanchamiento es 4/3 del diámetro en el vástago. ¿Quedó claro? Cualquier duda ya saben, ¿eh? Abren su micrófono, no molesta la interrupción, abren el micrófono, lo hablamos, ¿sí? Así nos sirve a todos. Por supuesto, después siguen teniendo los canales, que ya los conocen, pero de cualquier forma, el que tenga una duda puntual ahora, no se queden con dudas. Para eso estamos. Pretendemos que las clases nuestras sean interactivas. No son clases académicas. Son clases de compartir, de hablar. Así que interactúen nomás. Para eso estamos. Bueno, vamos a esto. Presión unitaria. Yo voy a hablar acá de la resistencia al aplastamiento, porque todo muy lindo,
pero también tengo que verificar que no se me genere aplastamiento, ¿no es cierto? Eso es importante, o sea, que no se me aplaste la cuña, porque si me aplastó la cuña, todo lo que yo calculé no sirve de nada. Entonces, el esfuerzo unitario tengo que ver que sea parecido, despejándolo de acá, de la fórmula de igual resistencia, como siempre, que sea parecido al que yo tengo en las tablas de acero, ¿no es cierto? Que es el material con el cual está hecha la chaveta. Entonces yo parto de la fórmula de igual resistencia. El esfuerzo unitario es el P minúsculo. Entonces, esta fuerza P en el vástago la equilibrio de esta forma. Y en la chaveta, S1 por D por el esfuerzo unitario. ¿No es cierto? Por el esfuerzo unitario es por unidad. Lo multiplico por la sección, tengo el esfuerzo total. Entonces, así aplico la misma fórmula de igual resistencia acá. Y bueno, lo demás es siempre lo mismo. Reemplazamos S1, que es D sobre 4, D lo calculamos recién, cosa de eliminar incógnitas. Es 4/3 D, entonces directamente acá me queda. Esta fórmula acá no tocó nada, pero acá pongo D sobre 4 por D por P. ¿Sí? D por D suele ser D al cuadrado y vale 4/3, o sea, 4 al cuadrado es 16 y T al cuadrado es 9. Y acá le queda, como les digo, una vez que ustedes entienden el concepto, lo demás es álgebra pura. Bueno, simplifican, despejan y acá le da el valor de presión. Y esa presión es más o menos 7/4 de K sub Z. Y bueno, usted tiene un K sub Z de 850, el P es 1500. Es totalmente compatible con un acero de mediana calidad, que es con el cual yo fabrico mi chaveta. O sea que, bueno, no hay mucho problema. Bueno, vamos entonces ahora al manguito de la cruceta. Vamos al manguito de la cruceta. ¿A qué? Al espesor, porque el manguito este que va por fuera no puede ser cualquiera, es este el manguito, ¿no es cierto? Yo le dije antes que íbamos a calcular este espesor S, ¿sí? Que por supuesto que es el mismo, ¿no? Porque esto es general, acá tiene la otra vista, ¿no? Este es un diámetro exterior y un diámetro interior, o sea, ese es constante. Bueno, entonces, ¿cómo lo vamos a calcular? Bueno, acá lo tenemos. La fórmula de igual resistencia. Entonces yo voy a tratar de que la resistencia acá sea la misma que en la cuña. En la cuña ya dijimos que era S1 por D por K sub Z. Y acá en el manguito yo tengo un S acá y un S acá, ¿no es cierto? Tengo dos secciones, secciones de trabajo. ¿Y cuánto valen? Bueno, valen directamente S1, lo tengo acá, S, que es lo que yo voy a calcular, por K sub Z, porque va a valer S, que sería esta medida, y S1 sería, acá la tiene la S1, que es la otra medida, ahí se genera el rectángulo, ¿no es cierto? S por S1, y listo. Entonces, 2SC1 K sub Z. Bueno, este K sub Z lo puedo cancelar con este, ¿sí? Y directamente despejo S y me da D sobre 2. ¿Qué quiere decir eso? Que el espesor del manguito es la mitad de este diámetro agrandado, ¿sí? Del diámetro ensanchado. ¿Sí? Como ven, este cálculo es muy simple. La altura media de la cuña, acá tenemos solamente que considerar el tema de la flexión, ¿no? Porque va a estar sometida precisamente a flexión. Yo esta altura que le voy a dar depende del momento flector que se genere. Entonces yo, por hipótesis de cálculo, digo que directamente la carga P que yo apliqué en el vástago, en el eje longitudinal, la absorbe por igual simétricamente. O sea, media cuña, esta cuña, ¿no es cierto? Esta cuña, desde aquí, que es el eje longitudinal, hasta aquí, absorbe lo mismo que desde el eje longitudinal hasta aquí. Así de fácil. Bueno, entonces yo tengo que calcular cuál es el momento flector máximo que voy a tener en esta sección. Entonces, bueno, directamente voy a suponer que la cuña absorbe directamente la fuerza que me voy a absorber acá, dije que era la mitad, ¿no es cierto? P sobre 2 dividido P sobre 2. P sobre 2 y P sobre 2. Bueno, entonces directamente vamos a la ecuación del momento. Acá tengo la sección, la distancia es D sobre 4, sería P sobre 2 por D sobre 4. Como en sentido antihorario, lo supuse negativo, menos un cuarto D. ¿Sí? Eso es, no sé cómo lo han visto en estática. Yo a mis alumnos cuando daba estática, ya cuando era chiquito, les decía que directamente resultante izquierdo, resultante derecha, cambia de signo.
como lo hayan aprendido. Entonces, menos un cuarto D. Y la otra yo tengo aquí, esto sale de lo que es resistencia de materiales, ustedes tienen acá directamente, esto está en la mitad, entonces yo tengo acá 3 cuartos D, ¿no es cierto? Acá tengo D sobre 4, acá tengo D sobre 4, son 3 veces D sobre 4, 3 cuartos D. Entonces acá sale el 3 cuartos D. Y P sobre 2, pues ya le dije antes que se divide en 2. Interpretando este dibujo, aplican la ecuación del momento ahí y saca el momento flector. Y bueno, fórmula, directamente, ¿qué va a quedar esta formulita? Muy fácil. Tengo 3 cuartos menos un cuarto, son 2 cuartos, ¿no es cierto? Que es un medio, bueno, ustedes despejan, hacen todo lo que tienen que hacer, y directamente 2 por 2 solía ser 4, le queda esto, P por D sobre 4, y listo. Y ese es el valor del momento flector. El momento resistente, que es con el cual yo voy a equilibrarlo, bueno, era el W sub F, ¿no es cierto? Que directamente es S1 por H cuadrado sobre 6, ¿no es cierto? Que era el módulo resistente. Bueno, S1 era D sobre 4, lo reemplazo, entonces directamente, en vez de S1 pongo D sobre 4, 6 por 4, 24, y me queda esto, ¿sí? Y bueno, entonces directamente, ahora sí, aplico la fórmula de igual resistencia, P por D sobre 4, que es el momento flector, tiene que ser igual al momento resistente que yo lo calculé acá, ¿sí? Acá. Como es por momento, tiene que ser igual en los momentos. El aplicado, que es el flector, el momento resistente, que es el que yo calculé recién. Y bueno, igualo acá. Directamente, simplificando, me queda este. Despejo P, este 4 que está acá, pasa allá, todo lo que ustedes ya saben. Entonces P me queda H cuadrado K sub F sobre 6. ¿Sí? Y bueno, y ahí sale el H. Esa es la altura media de la curva. Esa es la altura media de la cuña, en función de P, que por ahí no es lo más cómodo cuando se proyecta, porque lo que yo tengo en el dibujo, en el plano que yo estoy haciendo, es el diámetro, son los diámetros. Entonces, directamente, recuerden que P era pi por diámetro al cuadrado sobre 4 K sub Z, que es la primera que vimos. ¿Sí? Bueno, y acá hacemos todas estas conversiones, que D es 4 tercios de D. Bueno, entonces directamente ustedes van a hacer este reemplazo acá, y bueno, lo que llega que nos interesa es esto. H es 4 tercios de D. ¿Sí? Lo que tienen acá es la fórmula para calcular cualquier cono, ¿no? Ustedes calculan la conicidad de la cuña, que es X, que es la pendiente que usted le dio, y por L sobre 2. Esa sería la fórmula de cálculo de D. Y bueno, ese X se lo suma, para obtener el mayor, y se lo resta para obtener el menor. O sea, la media le resta, le suma y le resta. ¿Por qué digo 2X? Porque yo supuse que la cuña tiene conicidad en las dos caras, ¿no es cierto? Si fuera en una sola, sería una sola. Bueno, ¿me siguieron o se perdió alguno en el camino? Bueno, entendemos que sí, entonces. Digo, esta es una tontera, y este otro tiene que trabajar con momento flector. Partimos de un supuesto, que es que la fuerza P se distribuye simétricamente a lo largo de la curva. Eso es lo único que tiene que tener en cuenta. Y bueno, directamente esto va a estar aplicado a una distancia de sobre 4 y esto va a estar aplicado a la mitad de esto. Bueno, entonces directamente calculan el momento flector. Este con el signo negativo porque es antihorario, este con signo positivo porque es horario. Entonces nos daría esta relación. Esta es la fuerza y estas son las dos distancias. Bueno, simplifica, le queda P por D sobre 4. El momento resistente, bueno, directamente, el momento resistente es S1 por H cuadrado sobre 6. ¿Sí? Que era B por H cuadrado sobre 6, ¿se acuerdan la fórmula que vieron? Y bueno, directamente, S1 era D sobre 4, 6 por 4, 24, tienen esto, simplifican y llegan a esta expresión. Sustituyen, y ahí tienen 4 tercios D, es lo que yo llego en definitiva. Y la conicidad es la forma clásica de cualquier conicidad, ¿no es cierto? Es la pendiente I por L sobre D. Bueno, vamos al último, que nos interesa, que es la longitud del ensanchamiento. Porque todo muy lindo, pero a mí no se me va a romper acá porque pi por diámetro al cuadrado sobre 4K sub Z lo aguanta. No se me va a romper acá, ¿no es cierto? En el manguito acá, porque no se me va a romper, no se me va a cortar el eje acá adentro, pese a que lo debilité porque le agregué
Le agregué en diámetro lo que le robé en ese rectángulo cuando mecanicé. Tampoco se rompe ahí. Tampoco se me rompe en ese, la cuña tampoco, porque verifiqué que me da un aplastamiento compatible con una C y las cuñas de acero. Tampoco se rompe la cuña. Acá tampoco se rompe, porque calculé los S. ¿Dónde se puede romper? Y acá, ¿no es cierto? La única posibilidad que me queja, las secciones son estas dos. Si yo hago esto muy, muy finito acá, en vez de tomar ese H, tomo un H muy chiquito, ¿qué puede pasar? Y que se me corte ahí. Y ahí todos los cálculos que yo hice antes no me sirven de nada. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace en ese caso? Bueno, muy simple. La sección resistente, ¿no es cierto? Va a ser 2D por H. ¿Por qué 2? Porque tengo un S de cada lado. ¿Sí? Y D por H, porque directamente van a ser las medidas de estas son las dos secciones, ¿no es cierto? Tengo una de cada lado, dos posibilidades. Bueno, D es el diámetro por H, ese sería el rectángulo que se puede romper, este rectángulo. Ahí lo estoy viendo en vista, pero en realidad esto es un rectangulito, y este es un rectangulito, de D por H. Por eso pongo 2D por H. Bueno, aplico mi famosa fórmula que ya se cansaron, la fuerza P, el equilibrio. En el vástago con pi por diámetro al cuadrado sobre 4a, y aquí por 2d por hk sub c. Pregunta, ¿por qué siempre relaciono con el vástago? Porque fue el dato de partida. Ustedes, cuando tenían la fuerza P, lo primero que hicieron, que si no lo saben hacer todavía, lo vamos a aprender a hacer cuando veamos cálculo de árboles y ejes, vamos a aprender a calcular el diámetro de minúscula. Por eso es que yo siempre todo lo refiero al de minúscula. Siempre vuelvo a las fórmulas de igual resistencia, siempre vuelvo a la primera fórmula original, pese a que ya tenía otra. Y lo hago precisamente por eso, ¿sí? Porque es el valor de partida. Bueno, entonces directamente, acá trabajamos el corte, por supuesto, y el K sub C, pero ustedes ya lo saben. Si no tienen la tabla de acero a mano, saben que el K sub C es 4/5 por K sub Z. ¿Sí? 4/5 por K sub Z. Bueno, entonces planteamos otra vez, en esta formulita, reemplazamos para poder el K sub Z, ¿no es cierto? Siempre la idea es eliminar incógnitas. Bueno, entonces directamente, haciendo las transposiciones de términos, trabajando con este 4/5, con este 4, con este pi, redondeando, me da 0,4 del cociente entre el diámetro menor al cuadrado, o el del vástago al cuadrado, y el del ensanchamiento. ¿Sí? Directamente 0,4 del diámetro menor al cuadrado dividido el diámetro del ensanchamiento. ¿Sí? Y bueno, y eso es todo, casi todo de lo que hace el cálculo de la chaveta. Después tenemos la longitud, que esto no se calcula tampoco. ¿Sí? La longitud tomamos 2 veces y media el diámetro D. ¿Sí? La longitud va a ser 2 veces y media. Bueno, vamos a sacar una fotito, ahora que más o menos creo que se completó el elenco. 44. Bueno. ¿Estamos entonces? 2,5. Listo. Carga alternativa, por ser ustedes, se lo vamos a perdonar. ¿Sí? Le digo por qué. Porque directamente es muy poco probable a nuestro nivel y hay que trabajar con todas estas fórmulas de Euler que, bueno, otros años cuando lo hemos querido hablar, medio que no las sabían muy bien, porque tiene que ver con los temas de pandeo y todo eso. Entonces, bueno, son 4 o 5 formulitas, no nos cambian nada, inclusive esta ya la vimos, ¿sí? Esta ya la vimos, esta también la vimos, esta es igual, o sea que no cambian nada. Bueno, vamos ya a la unidad 5, ¿sí? Vamos a hablar de uniones roscadas, vulgarmente los tornillos, ¿no es cierto? La unión como elemento de unión, tenemos los tornillos, ya vamos a hablar bien la clasificación, vamos a ver cómo nace el tornillo, cómo se generaría. Por supuesto que esto es teórico, ¿no? Esto es teórico. ¿Cómo se generaría el tornillo? ¿Cómo se les ocurre? Bueno, mire, esta es una construcción geométrica muy sencilla. Yo tomo acá un cilindro, y acá tengo un triangulito. Bueno, ustedes tienen un cilindro, por ejemplo, ustedes toman un caño y en un papel dibujan un triángulo y lo enrollan. O sea,
lo pegan ahí al cilindro y lo enrollan, ¿sí? Ahora, entonces, esta línea, esta base, me va a generar directamente una circunferencia, ¿no es cierto? Cuando yo enrollo esta hojita, me va a generar acá una circunferencia que la puedo dibujar sobre el cilindro. Esta altura yo la voy a llamar paso H porque es cuánto voy a ganar en una vuelta del tornillo después. ¿Por qué? Porque cuando yo enrollo esto, genero acá una línea, que sería esta, que es una línea particular, es una hélice, ¿no es cierto? Es una hélice. ¿Esto no, es un tornillo? No. Pero podría ser considerado como la generatriz de un tornillo. Es generatriz como elemento generador, ¿sí? Entonces yo hasta ahora lo que tengo es que con esta construcción yo lo que hice es generar una curva que yo llamo una hélice. Y H es la altura de este triángulo, o sea, lo que ganaría. Yo para hacer un tornillo, ¿qué hago? Bueno, yo antes trabajé con un solo cilindro. Yo ahora trabajo con dos cilindros concéntricos. Supónganse que uno sea este y después por fuera le agrego este otro. Yo tomo, este punto B sería este punto que yo tengo acá. ¿Sí? ¿Y qué hago ahora? Acá tomo dos puntos en el cilindro exterior. ¿Sí? Entonces a partir del punto B trazaría estas dos líneas, que las puedo trazar a 55 grados para ya fabricar un perfil Wishbone, ¿sí? Y bueno, y yo tendría entonces acá estos dos puntitos que son el A y el C. Yo ahora enrollo de nuevo, o sea, en cada uno de estos pego un triángulo y ya obtengo un filete del tornillo. ¿Se dan cuenta? Un filete de tornillo triangular, que sería el filetito que ustedes ven muy bien en este dibujo. ¿Sí? Yo estos puntos, y acá, por supuesto, después sigo. Y acá es si yo tomo dos puntos en cada cilindro. Entonces yo ahí ya no voy a generar, ¿sí?, un perfil triangular, sino un perfil de rosca cuadrada. Ahí tiene entonces cómo podríamos generar el tornillo a partir de una construcción geométrica elemental muy simple. Eso es lo importante, que lo vamos asumiendo de esa forma. Y bueno, acá tenemos esto, por supuesto. Esto era pi. Cuando yo desarrollo esto, es pi por diámetro, 2 pi por radio. Eso no hay ninguna duda. Y esta altura h, yo voy a tener que es directamente el cateto opuesto. Entonces va a ser 2 pi por r por la tangente de este ángulo. ¿Sí? 2 pi por r por la tangente de ese ángulo. Y bueno, ahí tendrían más o menos una explicación muy simple, muy clara de cómo funcionaría esto. ¿Sí? Para que lo tengan en cuenta. Muy bien. Seguimos entonces ya hablando de, por supuesto que todo este trabajo no lo van a hacer, bueno, sí, que voy, que enrollo el tornillo, bueno, eso es teórico. Es para que más o menos ustedes tengan una idea de cómo se estaría generando, ¿no es cierto? Una forma general de hablar. Vamos a ver, nosotros en la práctica vamos a trabajar con perfiles normalizados, ¿sí? Ya todos los elementos de máquinas que vamos a ver ahora, bueno, vamos a trabajar con perfiles. En el caso del tornillo, ya directamente no vamos a inventar nada, vamos a usar los perfiles que se consiguen comercialmente, ¿sí? Esto es cuando usted va y compra un tornillo en una ferretería, no se va a poner a dibujar ahí con el triangulito, Entonces, directamente, Wishbone, métrica, son las dos más importantes, vamos a ver otra, pero la Wishbone y la métrica, ¿sí? La métrica es la que deberíamos usar más nosotros, está reservado, seguramente lo usamos en todo lo que es la industria automotriz, ¿no es cierto? Sí, la industria automotriz, ustedes saben que la base es más bien la norma SAE, ¿no es cierto? Sobre todo en la industria automotriz argentina. Entonces, bueno, vamos a ver la diferencia. La Wishbone, por supuesto, la primera diferencia es que, bueno, como todo lo que es inglés se mide en pulgadas, ¿no es cierto? Esa es la primera diferencia. Y otra es esto, que este perfil va a tener un ángulo, acá lo tienen, de 55 grados. 50 es un isósceles, por supuesto, 55 grados. ¿Sí? En cambio, la métrica la vamos a medir en milímetros, como nos corresponde, y es un triángulo equilátero, o sea, cada lado tiene 60 grados cada ángulo. Es lo mismo, ¿no es cierto? Pero bueno, tener 5 grados más aquí implica que yo tengo acá una raíz más ancha, ¿no es cierto? Tanto en la tuerca como el tornillo. Y una raíz más ancha indican que ese diente, ese filete va a ser más resistente. Vamos a evitar lo que los mecánicos dicen, cuando dice se robó la rosca, ¿no es cierto? Y bueno, lo estaríamos evitando de esa forma, ¿no es cierto?
Ya vamos a ver que en aplicaciones más especiales usamos otro tipo de perfiles precisamente para dar más resistencia a la raíz de la rosca. Bueno, hay otras diferencias, ¿no? Como son los vértices, que en un caso son redondeados, en otro caso son aplanados, pero no hace a la cuestión, ¿sí? Para nosotros, las diferencias importantes van a radicar en la forma en que la medimos, pulgada milímetro, y en el ángulo. Esto que tienen acá lo van a ver en cualquier manual, en cualquier manual de tornillos, en cualquier norma que ustedes consulten, sea DIN, ASTM, acá tienen. Fíjese que la métrica cumple con la norma DIN, que es la alemana, la Deutsch, es la norma alemana, la BCS, la BNS, la UNIM, que pretendió ser internacional, la IRAM, que es la nuestra, que nosotros la copiamos de esta, que es la SAE. ¿Sí? O sea que en definitiva, y la Whisper también tiene, ellos siempre como buenos ingleses también tienen sus normas. ¿Sí? Pero bueno, seguimos. Por supuesto, de la Weaver tenemos varios tipos, sin juego, con juego, fina, cónica o gas. Vamos a ver algunas de esas porque son importantes. Las Sellers, esta se usa menos, es la American Standard, ¿no es cierto? Nosotros la usamos menos, la vemos menos, es prácticamente la confundimos con la métrica. ¿Sí? Porque también este ángulo, uno que cambia en que el otro tenía las aristas acá, a plano acá la arista, puede ser que esto en vez de ser T sub 0/8, pero son diferencias mínimas, son variantes de lo mismo. Y la Whitworth, la sin juego, también la llaman la Whitworth de precisión, que ustedes la van a encontrar, seguramente la han visto, cuando han hecho metrología, ¿no es cierto? Cuando ustedes han hecho lo que era medición, ustedes midieron con calibre, con micrómetro. Sí, bueno, el micrómetro, ustedes ven que hay un tornillo, bueno, ese tornillo tiene una rosca Whitworth sin juego, ¿sí? Porque el juego daría errores o diferencias de lectura. ¿Estamos? Por eso es que es de esa forma. También es un isósceles 55, pero esto, perfiles coincidentes. Acá cada perfil es exactamente conjugado del otro, ¿no? Ustedes ven que acá no queda juego, ¿sí? Los vértices son todos redondeados precisamente. Al no quedar juego, yo trato de eliminar todo lo que es concentración de tensiones, y si no me quedarían aristas demasiado finitas que tendrían tendencia a desgarrarse, a romperse, ¿no? Entonces directamente lo resuelvo redondeando todos los vértices a T sub 0. T sub 0 es una medida base, la medida patrón que se llama, ¿no? Y acá tiene como cumple con todas las normas también, ¿no? Y esta es interesante, que es la para caño pesado de acero, ¿sí? El caño pesado de acero se usa mucho en todo lo que es la industria petrolera, en la fase de exploración y explotación, ¿sí? El petróleo, usted sabe que se encuentra a profundidad, a veces son 1000 metros, 2000 metros, 3000 metros, y si nos va más alta, es bastante más. Entonces, directamente hay que perforar. ¿Y cómo se perfora? Con caños pesados. Son caños de una pared bastante gruesa, ¿sí? Y bueno, los caños no pueden ser de 1000 metros. Yo tengo que ir uniendo tramos de caño, ¿no es cierto? Son largos, pero no tanto. Entonces, directamente, ¿cómo los uno? Muy simple. Los uno directamente en los extremos de los caños, se le mecaniza una rosca y se unen con manguitos, ¿sí? Los manguitos son como caños de mayor diámetro que directamente unen los dos. Entonces, esto sería más o menos así. Yo tengo un caño acá, el manguito acá y el otro caño acá, ¿no es cierto? Y uno los dos caños de esa forma. ¿Sí? Bueno, acá sí, fíjense la diferencia en esto, ¿no? 80 grados el ángulo, precisamente porque estos caños hacen bastante fuerza. No se olviden que muchas veces cuando usted está perforando, por ahí encuentra terreno blando, pero por ahí encuentra piedra. Sí, está bien, el trépano tiene punta de diamante, todo lo que usted quiera, pero el esfuerzo es muy grande. Entonces, no podemos correr el riesgo de que se nos corte un caño y nos quedan todos los otros pedazos adentro. ¿Cómo lo sacamos? ¿Y cuánto vale el trépano que yo pierdo allá abajo? Ahí está el problema. Por eso es que todo lo que es petróleo es caro. Bueno, eso sería para tener una idea entonces de los tipos principales. Whitworth, métrica, Sellers, Whitworth sin juego y de caño pesado. Esas son las para elementos de unión, las que vimos recién. El tornillo cumple dos funciones fundamentales dentro de lo que es el universo de las aplicaciones de la mecánica. Una para unir dos piezas. Ya vamos a ver para algunos ejemplos, algunos dibujitos, para que se diviertan un poco con cosas. Y después tenemos otra importante función del tornillo, es como transmisión de esfuerzo.
Los que han tenido oportunidad de ver máquinas de herramientas, en los tornos, por ejemplo, el famoso tornillo patrón, ¿eh? Directamente que nos permite hacer los distintos pasos, todo lo que ustedes, esa rosca cuadrada, que ustedes han visto, bueno, precisamente transmite un esfuerzo. Ahí se desplaza el carro porta herramientas. Entonces, la morsa, la vulgar morsa de taller, es un tornillo de transmisión, ¿no es cierto? Porque ahí no une. Yo tengo directamente la mordaza fija, o cuerpo de la morsa, y después tengo una móvil que yo lo voy desplazando. Ya vamos a ver cómo funciona. Pero ahí es un caso de tornillo de transmisión. ¿Sí? La contrapunta del torno, el mecanismo de descenso de la punta de un durómetro. Hay un montón de aplicaciones. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de qué tipo de rosca usan. Acá no usan los perfiles normales, son medidas bastante más grandes, los esfuerzos son importantes. Acá se usa generalmente estas dos, ¿no? La rosca cuadrada y la rosca trapecial. La trapecial en realidad es una variante de la cuadrada, donde ¿qué hago? Yo ensancho, a propósito aquí, la raíz del diente, del perfil, para tener una mayor resistencia, ¿no es cierto? Como el nombre lo dice, la cuadrada, ustedes lo ven, responde a una sección rectangular cuadrada, y la trapecial son trapecios. ¿Sí? Esto que ven acá, esta diferencia entre las dos rayitas, aquí es el vuelvo, ¿no es cierto? Que como esto va y viene, generalmente una pieza se desplaza sobre la otra, se deja para poder ahí tener ciertas posibilidades de lubricación. ¿Sí? Bueno, así es más o menos la idea. Esa es más o menos la idea. Después tenemos la diente de sierra, que también se usa en algunas aplicaciones especiales. Esta también la pueden ver en los gatos de los autos, no los hidráulicos, por supuesto, en los gatos mecánicos, ¿no es cierto? Los automóviles pueden usar esta, la trapecial o la cuadrada. La diente de sierra, a ver, acá la tienen. Esta es la que tiene, que es muy buena en un sentido. Entonces, bueno, en el otro no tanto. Y esta es la famosa rosca Edison. ¿Sí? Se llama Edison porque es la que se usa en todas las lamparillas. Todas las lámparas eléctricas, así sean LED, no importa, ¿no es cierto? Los portalámparas tienen esta rosca. La ventaja grande de esta rosca es que usted no puede errar el paso. ¿Sí? Porque directamente usted no puede intentar poner una lamparita cruzada porque bueno, seguramente la va a romper. ¿Sí? Porque realmente, por la forma que tiene, se supone que cualquier persona, por inútil que sea, tiene que saber cambiar una lamparita. Entonces, bueno, para evitar problemas, ¿sí? Directamente le usamos este tipo de rosca. Se ha generalizado mucho, se ha universalizado, ya desde el origen que se están usando las famosas, la rosca Edison. Se llamó Edison en homenaje a Thomas Alva Edison, ¿sí? Que bueno, excelente, ¿sí? Bueno, como persona por ahí no tanto, pero como inventor, bueno, si no, pregúntenle qué le pasó a Tesla con su problema con la energía. Pero bueno, no importa, son circunstancias de la vida, pero la lamparita la hizo. Bueno, está claro entonces el tema de las roscas, ¿no es cierto? Estas son para tornillos de transmisión. Creo que se han dado cuenta de la diferencia. Transmisión o elemento de unión. Entonces, tenemos los tres casos. Diente de sierra, trapecial, cuadrada. ¿Sí? Bien. Lo que pasa es que para hacer una transmisión con la Edison común no es muy por el tema de que trabajan bastante mejor esta por la resistencia de los flancos, ¿no es cierto? Yo transmito mucho mejor la fuerza de todas formas que acá donde hay componentes normales. En cambio acá, al ser perpendicular, estoy aprovechando totalmente la fuerza. ¿Sí? Pero bueno, le digo, ¿sí? La incluimos acá porque no une nada en realidad. Sí, une la lamparita con el portalámpara, pero es una aplicación especial, ¿no es cierto? Porque no une dos piezas, dos chapas, ¿sí? Como cualquier tornillo de unión. Esto es muy importante, el paso de los filetes, que nosotros no lo conocemos así, sino que lo conocemos como tornillo simple o tornillo de doble entrada o de triple entrada, ¿sí? Bueno, si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de trabajar algo en lo que es mecánica, puede haber visto. No es común, no son tornillos de ferretería. Yo tuve la oportunidad de verlo algo en las máquinas viales, ¿no es cierto? Donde realmente se ve de todo, sobre todo en la que era la dirección, por ejemplo, de las motoniveladoras.
donde yo tengo mucha fuerza y donde yo necesito, ¿sí? No puedo tener mucha resistencia de rozamiento, ¿no? Acá tenemos, este es el tornillo común que vimos recién, que se generaba enrollando los triangulitos, ¿no es cierto? Común. Entonces yo, cada vez que doy una vuelta completa, avanzo una medida H, que coincide con el paso, ¿no es cierto? Pero fíjense en esto que interesa, ¿no es cierto? Este rozamiento entre tornillo y tuerca, ¿sí? Y ustedes saben que cuanto mayor es la fuerza de rozamiento, más pérdidas mecánicas tengo, menos rendimiento global de la transmisión, ¿sí? Entonces hay que tratar de nada. Pero si yo necesito avanzar mucho, en el caso de la motoniveladora es el caso porque es la dirección. Yo no puedo andar dando un montón de vueltas, yo necesito avanzar mucho. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo hacer esto, que es el tornillo de doble entrada. Yo tengo dos filetes, yo entro con dos filetes. Si usted lo mira de frente, acá va a haber uno solo, una sola entrada, un solo inicio. Acá usted va a tener dos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? Que yo, en una vuelta, avanzo H. Y la gran ventaja es que no aumenta la resistencia de rozamiento, el paso sigue siendo el mismo. Esto tiene el mismo paso que esto. Pero al tener dos filetes, yo cada vuelta que doy, el doble. Y si yo en vez de dos meto tres, que generalmente usted lo mira de frente y los ve a 120 grados, ¿no es cierto? Si usted mete tres, directamente, yo cada vez que doy una vuelta, yo aumento ¿cuánto? ¿O cuánto es el desplazamiento que yo hago? 3H, 3 pasos. Entonces, simple, un paso. 2 pasos, 3 pasos. ¿Sí? Eso es interesante tener en cuenta. Bueno, ¿qué otra cosa tendríamos? Bueno, acá ya empezamos con la parte más netamente descriptiva. Órgano de unión típico, ¿no es cierto? Dos chapas. ¿Sí? Esto es lo clásico. Tornillo, tuerca, arandela. El bulón famoso. Tornillo, tuerca, arandela. Generalmente tornillo, cabeza hexagonal. Tuerca, arandela, por supuesto, totalmente comercial, de acero, ningún problema. Esto es lo que nosotros llamamos el espárrago, que después lo vamos a ver en otro dibujito. El espárrago, como el nombre lo dice, es un cilindrito, ¿sí? Directamente no tiene ni cabeza, ¿sí? Directamente es un cilindro con rosca de los dos lados. Bueno, y lleva una tuerca acá y acá hace de tuerca la otra pieza, ¿sí? Yo uno dos piezas. Acá uno, esta con esta. La tuerca es esta, esta es la cabeza del tornillo y esta es la tuerca. Acá no. Acá directamente no tengo cabeza del tornillo, directamente tengo tuerca nomás. Y bueno, entonces yo tengo de este lado, ya lo vamos a ver después en otro dibujito, un cilindrito con rosca. Yo lo enrosco acá abajo, en la pieza de abajo, queda fijo y listo. ¿No es cierto? Y de para acá, esto lo ven en la tapa de cilindros, en los bloques de los motores, ¿no es cierto? Tiene el bloque, ahí tiene todos los espárragos, que directamente pone la tapa, le da el torquímetro, se acabó el problema. ¿Sí? Ya tiene todo en posición. Y este otro es el prisionero, que es igual que esto. Pero yo en vez de hacer todo esto directamente, ¿no? Como esta chapa a lo mejor es más gruesa, qué sé yo, se la aguanta como tuerca. Entonces yo directamente hago. Por supuesto, yo hago este mecanizado, o sea, en vez de hacer un agujero pasante, hago un agujero normal y directamente, por supuesto, de profundidad de este agujero, es el largo que yo le quiero dar a la unión, al tornillo, y rosco el interior. Este conito es directamente la descarga de la herramienta, ¿no es cierto? Es una perforación con mecha. Y bueno, directamente le hago un roscado acá, que se hace con un macho de roscar, y directamente uso esta como tuerca. Entonces me ahorro la tuerca. Y también se hace en muchos casos en que esto que tiene que hacer igual. Usted tiene que venir, tener una herramienta acá y otra acá para poder que no resbale, que no gire, ¿no es cierto? Porque si no empieza a girar. En cambio acá no, usted acá se olvidó. Directamente usted aprieta de acá y listo. Y a veces esto no es del todo accesible, sobre todo en estructuras de máquinas, por ejemplo, en las carcasas de las máquinas, donde usted arma, ¿no es cierto?, su equipo. Entonces es interesante, bulón, espárrago, prisionero. Y este es un bulón estanco, para unión estanca que se llama. La diferencia la van a ver acá, ¿no es cierto? Yo directamente aquí hago este alojamiento donde introduzco, coloco ahí una junta, que generalmente es es un elemento de un caucho sintético, que directamente yo lo coloco ahí, aprieto, entonces se deforma y hace, entonces directamente yo puedo tener, por ejemplo, de este lado gas, ¿no es cierto? Puedo tener esto, antiguamente se usaba cuando
los depósitos, por ejemplo, de gas, los viejos depósitos de gas natural que se ponían con remaches o con tornillos, ¿no? Eso ya no se usa más, ¿no? Los viejos tanques de gas se hacían con remache y después para las puertas de control, que eran unas puertitas chiquitas que se hacían para cualquier reparación, ¿eh? Directamente ahí iban con puertitas que iban con estas uniones estancas, ¿no? Pero bueno, no. Y este es un caso lindo, interesante, que no se usa gran cosa, que es directamente que yo reemplazo la tuerca por este cono, ¿no es cierto? Es un poco más caro el maquinado. Yo acá directamente con una mecha, con un agujero redondo y listo. Acá no. Acá hay que mecanizar un cono. Y el tornillo directamente tiene esta forma, ¿no es cierto? Por supuesto que este diámetro que yo tengo acá abajo tiene que ser un poco mayor que este diámetro, que sería el diámetro inferior. Y esto es cónico, ¿eh? El agujero es cónico, copia es conjugado del cono del tornillo. Entonces, directamente, ustedes ya se dieron cuenta, yo introduzco este conito acá adentro, después pongo la tuerca, a medida que yo voy apretando esta tuerca, esto tiende a subir, ¿verdad? Entonces este cono se va clavando acá y produce la unión. ¿Sí? Te digo, es un mal de costo. Fíjense, este es el tornillo fijo, este lo pueden hacer ustedes en su casa, tomen un tornillo con tuerca, lo siguiente, ustedes pueden agarrar el tornillo de aquí con una mano y con la otra manito van moviendo la tuerca. Entonces ustedes tienen que el tornillo está fijo y la tuerca tiene dos movimientos, ¿no es cierto? Un movimiento de rotación y uno de traslación. O podrían hacer al revés. Ustedes ponen la tuerquita y toman con una mano la tuerca y con la otra el tornillo. Entonces va a ser el tornillo el que tiene los dos movimientos, rotación y una traslación. ¿Sí? Entonces, tornillo fijo. Tuerca fija es una aplicación muy clásica, la morsa, ¿no? Lo que yo le decía antes. En una morsa de taller lo ven claramente. Ustedes tienen esta parte que es la que va fija al banco de trabajo, ¿no es cierto? Esta sería la mandíbula, la parte móvil, ¿no? Bueno, acá tienen el tornillo. ¿Sí? Esta tuerca ustedes no la ven, pero está dentro, ¿eh? Está dentro de la mordaza, ¿eh? De la fija, de lo que queda en la bancada de la máquina. Y bueno, y acá tienen esto, ¿eh? Que generalmente acá tiene un agujerito con esta varita que usted la puede dar vuelta, y bueno, entonces acá tiene, cuando usted da vuelta la varijita esto tiene los dos movimientos acá. O sea que sería un caso de tuerca fija, tornillo móvil, ¿no es cierto? Bueno, directamente usted con eso aprieta, afloja todo lo que usted quiere. Lo que tiene aquí es otro caso, donde yo hago que el tornillo gire, pero no le permito ni avanzar ni retroceder. Entonces, directamente el tornillo gira, la tuerca no, pero avanza o retrocede. Pues si giran los dos, no me sirve de nada. Entonces, directamente, esto lo van a ver en la contrapunta de los tornos, ¿no es cierto? Pero si no lo conocen, no importa, ustedes ven acá, lo pueden entender como es. Esta es la parte que va fija, acá va la manijita, que yo le voy dando vueltita, y bueno, directamente acá va la tuerca que es solidaria a esta parte, a esta pieza que tiene acá marcada en oscuro, rayada, que desliza dentro de este cilindro. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Como esta tuerca, esto no puede, no gira, entonces directamente el tornillo gira, entonces al no poder girar la tuerca, directamente avanza o retrocede. Y eso se usa, por ejemplo, en la sujeción en el torno de los ejes entre puntas, ¿no? Yo pongo del lado del plato una punta y del otro lado de la contrapunta y directamente hay mecanismo. Y esto es lo que yo le decía, el caso de un durómetro, ¿no es cierto? Que es una máquina para hacer ensayos de dureza. Directamente, este sería el cabezal, este sería el cabezal de la máquina. Acá tendría el tornillo, que avanza o retrocede, ¿no es cierto? Cuando yo quiero acercar la punta de prueba a la pieza donde voy a tomar la dureza, lo hago avanzar en este sentido. Pero lo levanto y cambio la pieza. Y bueno, directamente lo que tiene acá esta manija, yo muevo de acá y directamente, ¿sí? Al dar el movimiento de rotación, directamente la tuerca gira pero no puede moverse. Entonces, si la tuerca está retenida, por supuesto, tiene como unos anillos. Entonces, directamente el que baja es este. Ahí para que vean las distintas posibilidades de transmisión del movimiento. Y esto, bueno, esto ya es un poco forma constructiva para que lo miren, tengan una idea, ¿no es cierto?, los que no lo han visto. ¿Sí? Si no, vayan a joder un rato una ferretería y pongan a enseñar los tornillos. Es muy fácil, este es el que tiene, este es el común, el bulón común. Hexagonal con tuerca hexagonal. Este es el cuadrado, que ya vamos a ver después que se usa más en la industria, más en las aplicaciones para madera, ¿no es cierto? Ya ver cómo se usa.
Este es el común, el común ranurado, ¿no es cierto? Que directamente, en vez de tener el hexágono, yo acá directamente yo tengo que armar, desarmar con un destornillador. Este tiene este angulito acá de 10 grados que es para evitar, porque esto realmente va embutido. Entonces, si este va embutido, va a generar todo un rozamiento acá, ¿no es cierto? Entonces, para evitar eso, usamos este. Este es el que se llama con cabeza, ¿eh? Tiene esta forma de cabeza, ¿no es cierto? Almendrado, o gota de cero. Este sería el semiesférico, este es el cabeza fresada, que supóngase que usted tiene una chapa acá, directamente que el espesor de la chapa sea este, ustedes le hacen este mecanizado a la chapa, entonces directamente el tornillo queda al ras. ¿Sí? Y este es el otro con resalto, ¿no es cierto? Acá tienen todas las vistas, no hay problema. Este es la diente, acá tienen otra vez acá ya tienen un poco con algunas medidas, la diente de Sierra y Levinson. Esto sería una típica prensita de mano de un taller, nosotros lo usamos para colocar rodamiento. Este ya lo vimos, el famoso espárrago que le decía. A veces se hace acá rosca fina y acá una rosca más gruesa, de manera que cuando usted afloja, acá haya más rozamiento y no se afloje, y se afloje de acá, que es lo que yo quiero. ¿Sí? Bueno, esto otro es el tornillo de madera. ¿Sí? Que el tornillo de madera se caracteriza por tener aquí este cuello en forma de cuadrado, ¿no es cierto? Eso tiene la gran ventaja de que cuando yo aprieto, se encastra dentro de la madera, ¿no es cierto? Como la madera es más blanda, y no gira. Entonces, yo si no tengo accesible la cabeza esta, bueno, yo directamente no me va a girar, o sea, no hace falta que lo retenga con otra herramienta. Y acá tienen otro normal, cabeza fresada. Bueno, lo que tiene acá son otras formas, ¿no es cierto? Este es el Philip, famoso, ¿sí? Que se usa mucho, donde el destornillador ya saben que es especial. Tienen estos, son los tirafondos, que tienen un paso más grande de hélice, para hacer más fuerza. Los Parker, que se usan en chapa, el vulgar tornillo para chapa. Este es el famoso tornillo de anclaje, que se usa, por ejemplo, para anclar las máquinas de herramientas en los talleres, y ustedes lo ven en la calle en los semáforos. Tiene algunas columnas de alumbrado, en algunas columnas bajas, ¿no? Chiquitas. La mayoría de las columnas de alumbrado van directamente empotradas en cemento en el terreno, pero algunas, en las plazas, sobre todo directamente, hay una chapa, el semáforo, por ejemplo, yo tengo esto que queda en el terreno, y el semáforo, el caño de soporte del semáforo directamente va soldado sobre una chapa cuadrada, ¿no es cierto? Entonces viene, se apoya acá y listo. Algunos se lleva puesto el semáforo, listo, se cambia, sacándolo las tuercas estas, sale el semáforo completo, traerán otros si hay plata y listo. ¿Sí? Estos son los famosos Allen, ¿sí? Que se usan mucho también en la industria, ¿no? ¿Dónde está la bicicleta, la famosa llavecita Allen, ¿sí? Donde directamente usted le hace falta una llavecita que entra, es una llave con ángulo 90 grados que entra dentro de este hexágono. Esto viene como tornillo, ¿sí? Y también viene como gusanillo. El gusanillo lo van a ver en las máquinas de herramientas, en los cabezales, en los porta herramientas de torno, ¿no? Porta herramientas de fresa, muchas aplicaciones. Y esta es la tuerca, la vulgar tuerca, que ya la conocen todo el mundo. ¿Sí? Tuerca hay mucha variedad. Estos son los tornillos para madera, como yo le decía. Este es un tirafondo clásico, ¿no es cierto? ¿Sí? Tienen este, y tienen este, que estos dos son para destornillador, y este es para directamente directamente con llave, ¿no es cierto? Con llave fija. Y acá tienen esto, acá tienen distintas formas para usos especiales, están las famosas charmelas para cerrar, este que por ahí puedan ver algo que es el de máquina de herramientas, ¿no es cierto? Que está en la base de la máquina de herramientas, que es para soportar distintos dispositivos y elementos. Bueno, a ver qué tenemos acá. Estas son las formas normalizadas de los tornillos. Esto es todo norma SAE, ¿no es cierto? Yo tengo acá una tuerca que se llama normal, ¿sí? El entrecaras va a ser 2 veces el diámetro del tornillo, son todas medidas normalizadas. La altura, un diámetro. Vamos a aprender a calcular todo esto, no obstante, después, ¿no es cierto? Para aplicaciones especiales. Y acá tiene la tuerca baja, que se llama, o la tuerca media, donde esta altura es la mitad de este dedo. ¿Sí? Bueno, acá tienen. Esto ya lo van a ver todos los manuales, yo se los muestro para que vean, porque yo sé, hay algunos de ustedes que ven y otros que posiblemente no hayan tenido posibilidad. Esta es muy interesante, que es la tuerca, ¿sí? Que llamamos nosotros la tuerca almenada, ¿sí?
¿Por qué? Porque hace acordar a las viejas almenas de los castillos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, directamente, acá lo tiene estos cortes en la cara esta del cuello que se llama. Yo directamente, ¿para qué sirve? Para que quede fija el eje. Es una forma de que no se mueva, ¿no es cierto? Entonces yo directamente voy, la aprieto y después por acá, por el agujerito, le mando una chaveta partida. Que son esas chavetas que de un lado tienen como un lacito que traban y del otro lado las dos patas abiertas, usted con un destornillador en medio las abre y no se mueve más. Típica de la punta de eje de los autos. ¿Sí? Bueno, ese sería el caso entonces. Acá tienen, y acá lo que tiene es la norma SAE, ¿no? Todas estas letras que tienen acá son las medidas que después van a encontrar en el manual de la norma SAE. Y acá tienen distintos elementos, ¿no? Tienen la tuerca, una tuerca con cabeza plana, una tuerca normal, una tuerca alta que se llama, donde le doy en vez de D, le doy 1,4D, una tuerca baja, donde en vez de D le doy 0,7, ¿sí? Después tienen esta, que es la tuerca con arandela, donde directamente está como pegada a la arandela. Tienen esta, que es la tuerca con cuello. Esto se usa, tiene una función muy importante, que es proteger a la rosca que queda expuesta del polvo ambiente, ¿no? Muy útil en canteras de piedra, en fábricas de cemento, industria cementera, ¿sí? En algún tipo de maquinaria, por ejemplo, en todo lo que es la maquinaria vial, que está expuesta a todas las vicisitudes del barro, la tierra, ¿no es cierto? Entonces, es muy útil para proteger la rosca. Bien, y esta es la famosa almenada o tuerca Castillo. Esta es la sin cuello y esta es con cuello. Puede tener las almenas directamente en las caras laterales hexagonal o directamente en el cuello. Es más común la con cuello para nosotros. ¿Sí? Y acá tiene estas dos que son bastante especiales. Esta es típica de los platos de torno, ¿sí? Donde directamente la tuerca tiene esta forma. Y acá va una herramienta especial que la vamos a ver. Y esta otra, ustedes la habrán visto en las amoladoras angulares, ¿no es cierto? Las dos van con herramientas especiales que son las que ven acá, ¿no es cierto? Esta es la de la amoladora angular y esta es la uña, ¿sí? O llave gato, que es la que usamos para el torno, ¿sí? Para el plato del torno. Y esta es la común, la llave de boca común para la tuerca hexagonal. Estas son las de anclaje, es como yo lo dije antes, para los semáforos, para máquinas de herramientas. Todo esto que ven acá es hormigón, ¿no es cierto? Y acá, bueno, nos da estos hormigón medidas normalizadas. Esta es con cola de Milano, esta es con cola en hélice, y este es otro tipo donde directamente también hay un anclaje, pero entre pieza y pieza. Esto es muy parecido a lo que van a ver en las máquinas de herramientas, en la mesa de las fresadoras, por ejemplo, ¿no es cierto? Donde van unos daditos que se pueden desplazar y usted lo pone. Bueno, jóvenes, esto era más o menos la idea de la clase de hoy. Como siempre hacemos, trato de dar la parte de cálculo al principio, estamos todos más tranquilos, están ustedes con más descansados y después dejamos para el final esta parte que es más descriptiva. ¿Sí? Entonces, lo que vimos hoy, lo realmente importante y trascendente, es la parte de chavetas en lo que hace a cálculo. De lo que vimos hoy, por supuesto, que tienen que saber cómo se genera un tornillo, tienen que conocer los perfiles de rosca, por supuesto, no les vamos a pedir que nos dibujen un tirafondo, la clasificación, saber qué tipo de tornillo de unión existe, qué tipo de elemento de unión existe, ¿sí? Pero, sobre todo los perfiles de rosca, el Whisborg, la Profe, métrica, ¿qué diferencia hay? Sí. entonces, ¿hacemos cálculos de este tema? Porque yo estoy viendo, por ejemplo, en el compilado que hay tablas. Sí, bueno, No sé si esperá. eso lo usamos, Tiempo o al no. tiempo. Sí, cómo no, cómo no. Ah, Dale. listo, listo. Tenemos más clases por delante, no te das problema. ¿Sí? Ok. Ya en la próxima clase empezamos directamente viendo lo que es esfuerzo en el tornillo. Vamos a aprender a calcular diámetros, todo eso. ¿Sí? ¿Estamos? Lo que Listo, pasa es que el profe, gracias. compilado, le digo, está pensado para aquel alumno que tiene la gran posibilidad, y ojalá que sea para todos y todas, de conseguir trabajo en lo que se están preparando pronto. Entonces, bueno, ustedes salen de acá o estando acá en la facultad, pueden, ¿sí? Directamente, esto les va a ayudar mucho. Le digo porque cuando uno empieza a trabajar cuesta hacerse del material, ¿sí? De todo lo que es catálogo, de lo que es tablas, de lo que es... Y es importante que se acostumbren a trabajar así con diversidad, con tablas. Por eso es que, inclusive en correas, en todo lo que en rodamiento, trabajamos directamente con los catálogos y los manuales comerciales para que no sea un choque, porque, bueno, una cosa es el desarrollo teórico, analítico de las materias y otra cosa es la realidad. Y nosotros acá tratamos de que se conjuguen en una armonía que permita que lleguen a buen término ustedes. ¿Estamos? Bueno, ¿hay alguna otra duda, alguna otra pregunta?
Próxima clase entonces, acá tenemos esfuerzo, cálculo de tornillo, diámetro, fuerza de cierre, altura de la cabeza, arandela, elementos de seguridad, fricción compuesta. Todo eso lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Sí? Solamente lo que le voy a comentar ahora, si no perdemos tiempo en la próxima, ¿eh? Que es como es un oasis en medio de todo este lío, que son los dispositivos de seguridad, ¿no es cierto? Fíjense, el dispositivo de seguridad, el que yo le comenté antes, que es tuerca y contratuerca, donde es común usar una tuerca grande y una tuerca chica. Este otro, que también es contra tuerca y tuerca, se genera esa tensión porque esto ya aumenta el rozamiento, aumenta la tensión, la carga. Entonces no se me va a aflojar tan fácil la tuerca. Otra es la Grover, que ya la conocen, ¿no es cierto? Esa arandela elástica, donde directamente el exceso, o sea, donde directamente este aumento de tensión lo logro a través de un resorte, trabaja como un resorte, cuando usted aprieta, esto se deforma y queda con tensión. Esto que tienen prácticamente no se usa, que es como un tornillo, y esta es la famosa que vimos, la tuerca corona o tuerca almenada, ¿no es cierto? Que es la que vimos hace un rato, con el pasadorcito, que es la que yo le decía, ¿ves? Esta es la chaveta partida, que de este lado tiene este lacito que se dobló ahí, y este lado usted directamente le dobla al lado juntita y no se va a salir, no se va a aflojar. Y esta se usa bastante poco, que es una chapa, esto sirve cuando está en el borde de la pieza. Y esta que tiene acá, usted le hace un agujerito y le pone una pasante. Y acá tiene con el pasador rasante. ¿Sí? Bueno, jóvenes. Le dejo de compartir la pantalla entonces. Bueno, ya nos veremos en la próxima, ¿sí? En la próxima clase teórica. Yo ya les voy a dar todo la pauta de la próxima clase. Ya se lo he comentado hoy para que ustedes lo tengan ya directamente. Directamente, ya en la próxima clase vamos a ver cálculo de elementos de unión, y eso también es importante. Yo les dije que era lo importante del tornillo de hoy y ahí veremos lo que dice. Bueno, Roberto, te dejo entonces en compañía. Perfecto. Ya quedás como coanfitrión, ¿sí? Así ya te podés Bien, manejar. bárbaro. ¿Sí? Bárbaro. Bueno, solo me resta entonces despedirme. Les agradezco por habernos acompañado en esta clase hoy. ¿Sí? No sé, acá me dice una consulta. ¿Sí? ¿Cuál es la consulta? Tenés que abrir el micrófono y decirlo. ¿Sí? Ah, bueno, eso ya lo hablas con el ingeniero Brasco. Bueno, acá te están apurando con el trabajo práctico. Bien. Listo, entonces, jóvenes. Y Roberto, nos vemos entonces. Bárbaro. Nos vemos entonces Perfecto. en la Muchas próxima. gracias, profe. Que anden muy bien. Muy buenas noches. Igualmente, que tengan un muy buen fin de semana todos. Saludos y Nos hasta la vemos. próxima. Chao, chao. Que ande muy bien, Oscar. Suerte. Gracias. Chao, chao, Roberto. Chao, hasta luego. Bien. En particular, decirle que alguien me hizo recién una acotación de que no había recibido la devolución del trabajo práctico, del TP1. Pertenece acá el 4D1, Zinedine. Sí, profe. Fue mi compañera, somos el grupo 10. Bien. Yo voy a tomar nota porque teóricamente sí me está faltando la gente del 4D2, pero del 4D1 teóricamente yo tenía todos, pero yo voy a chequear porque tal vez omití enviárselos, pero deben estar resueltos o corregidos. Grupo 10 me también, decías. profe, el grupo 11, o sea, sería 10 y 11. El 10 y el 11. Me falta mandarle la devolución. Sí, ¿quiere que le diga mi correo por las dudas? Va, no sé, supongo, capaz que por ahí, no sé si lo ¿Y vio. puede ser que me digas quién lo envió para que yo lo pueda ubicar más fácil? Sí, O sea, ¿quién envió el correo? lo mandé yo. El correo ¿Juan? es lecanojuan63. Bien, Juan, ¿ese grupo 11? El grupo 11, profe. Y ahí la otra chica del ¿Recuerdan grupo el grupo 10, 10 quién? ahí lo escribió en el chat, profe. Zinedine Solimandi. Ah, bien. Soliman. Les pido por favor que creo que es raro porque creo los tengo a todos. A ver si me dan un segundo, trato de buscarlo.
para ver si lo tengo o no. El grupo 10. Grupo 10 le voy a pedir por favor que me vuelva a enviar, porque no tengo nada en la carpeta. No sé si, a ver si respecto a eso, denme un segundo. Parte práctica. De grupo 11 sí lo tengo, y lo tengo corregido, Juan. Ya después, ni bien termine esto, les voy a enviar la corrección. Ahora el grupo 10 no tengo. Te voy a pedir, Solimandi, que si me podés volver a enviar, porque tal vez en esto de la virtualidad no es como cuando llegamos allá y teníamos los trabajos, los podíamos buscar distinto. En este caso, yo tal vez lo encuentre, pero más seguro lo voy a encontrar si me hacen el favor de enviar. Profe, ¿quiere que se le enviemos con el trabajo de hoy de nuevo? Bueno, por favor. Se lo manda otro compañero ahora. A Bueno, trabajo 2. fantástico. Bueno, Lo listo. vuelven a enviar, porque Bueno. siempre digo, si lo tengo 2 veces no es problema, el tema es cuando no lo tengo ninguno. ¿Cómo hay ¿Sí? que nombrarlo? Era 4 de 1, 20 4 de barra 1, 21. TP1, TP2, ¿no es cierto? Trabajo práctico 2. Y simplemente con ese setea para entrar dentro de la carpeta del 4 de 1. Listo, ahí se lo enviamos porque todavía no le mandamos el 2. Así que bueno, se lo mandamos. Yo de todas formas lo voy a chequear a ver qué pasó, si está o no, pero bueno, puede haber pasado que se haya mezclado o algo pasó. De todas formas, insisto, ni bien lo tenga, le hago la corrección y les envío. A ver, voy a hacer ingresar en Argentina. Bien. Particularmente, bueno, saber si han tenido algún problema de enviar el tema de los prácticos hoy. Estimo que entre la semana que viene, tengo que chequear con el profe de gramática a ver si él va a hacer la semana que viene la clase, y si no, haríamos el práctico 3 para la clase que viene, para el jueves que viene. Y si no, ya veríamos, pero estamos digamos, cerca de poder ejecutar el práctico 3. Básicamente, nos estamos comunicando por medio del, ya sea el WhatsApp o el mail. Téngame paciencia porque, digamos, tengo otras actividades y que van en concordancia con todo, pero trato de estar en todas y poder enviarles las cosas. Profe, Así le hago que, una consulta. sí, Las notas de aprobación y de promoción de los trabajos, ¿cuáles serán? de aprobación, es decir, para regularizar la materia, 6. Para promoción, 7 o más. Bien. Siempre en todo, Juan, o sea, es decir, práctico y teórico tenemos que tener 7 o más, ¿sí? Siempre digo, che, hasta que nos conocemos de qué es lo que yo quiero, qué es lo que ustedes pueden, y ejecutando en función que estamos dando un 4º año de la ingeniería, definimos cuál es la mirada que queremos darle y qué quiero que ustedes potencialmente tengan en mano. Entonces, bueno, puede haber algún 6, un 6, y bueno, hasta que se dieron cuenta, ustedes dijeron, no, no vamos por el camino que tenemos que ir, o aquel que tiene un 7, téngalo presente para levantar la vara si la búsqueda es de tener la promoción del práctico. Básicamente esto sería. Y a eso se le suma la parte de los parciales. Todos aquellos que tengan 7 o más de 7 los parciales tienen la promoción, ¿sí? Eso engloba el todo. Y hago un reconto. Tenemos que tener prácticos
cuestionarios teóricos encima de 7 y los parciales. Esto que hago un panorama más amplio todavía y defino. ¿Qué es lo que va a tener en particular? Que aquellos trabajos en grupo, que yo sé que es engorroso entre 10 ponerse de acuerdo, entre 8 a 10 que son ustedes, pero tengan presente que ustedes va a ser una herramienta que van a tener que manejar en su vida profesional. Es decir, trabajar con equipos, dar directivas, ponerse de acuerdo y estar pendiente en lo que hace a llámese a un equipo de trabajo, hacerlo funcionar, va a ser una de sus metas, digamos, en el hacer profesional. Entonces, esto tómenlo como también una previa, un ejercicio de que hacia dónde queremos ir. Regularizar, bárbaro, llegamos al 6. Porque yo digo, en esto, habrá a lo mejor gente que está trabajando y no puede, y esto entiéndase bien, no puede aspirar en función de los tiempos, lo que sea, y mi meta es llegar al 6, bueno, bárbaro, traten de eso, pero si como equipo nos ponemos, digamos, la camiseta de querer hacer la promoción, tenemos que dar cuenta de que a eso vamos a apuntarle, y todos tenemos que trabajar en base de eso, ¿sí? Y entonces, como equipo yo voy a decir, che, nos pongamos en pos de este objetivo o en otro objetivo y ir adelante. Simplemente eso es un comentario, un raconto de la cosa. No sé si alguien más quiere comentarme algo más. Profe, Sí, ¿cómo se nombraba el asunto del mail? ¿Puede repetirlo? sí, por favor. 4D1, trabajo práctico número 1, trabajo práctico número 2, lo que fuese, pero lo más importante es que pongamos nuestro, digamos, como empezando el asunto, el curso. Eso, ¿qué hace? Que cuando ingrese al Hotmail, va a una carpeta directamente, lo setea a Hotmail y lo manda a la carpeta del 4D1. De esa manera ahí tengo porque si no se mezcla con el resto de los mails que tengo yo de otras actividades, y entonces buscarlos por veces puede pasar que se pierdan. Entonces, se pierdan, entre comillas, ¿no es cierto? O sea, es decir, puede que queden, en cambio, cuando queda seteado en la carpeta, va directo y no tenemos problema. Perfecto. Y el cuestionario también lo nombramos como 4D1, espacio cuestionario teórico número 1 o Correcto. número 2. Bueno, Así, tal cual, Rey. buenísimo. Gracias, profe. Bárbaro, por nada. ¿Alguna otra consulta? ¿Algo que quieran comentar? Acá en el chat, ¿qué dice? Trato de leer, hago un espacio así que queda como vacío, pero lo que estoy tratando de ver a qué se refieren los chats. Acá me dice Solimán de que sí lo envió. Yo voy a tratar de buscarlo, pero me va a ser mucho más rápido y cómodo que me lo hagan llegar. Profe, a ese archivo de cine que no le puedo enviar, o que no le llegó, si quiere se lo puedo enviar ahora con el 2. O sea, en el mismo mail del trabajo práctico número 2, si quiere también le envío el 1. O si quiere lo Fantástico. separo y... Dale, sepáralo para que quede. Yo entro primero en el 1 y entonces lo puedo generar. Tomo el 1 primero para hacerlo como antes, para darle el salida ya antes a eso, y después hacemos Bueno, dale. el 2. Perfecto, gracias, profe. Gracias, Alfonso. ¿Alguna otra pregunta? Veía que en los chats, tenía un montón de chat, pero no era sobre lo mismo. Bien. Particularmente, después del práctico 3, que es el que viene, ya comienza todo lo que es, nuestra materia se llama mecánica, que esta es nuestra primera parte,
y mecanismos, que es nuestra segunda parte, ¿sí? La parte segunda es bastante más práctica, más tangible, por definirla de alguna forma, si bien lo otro tiene que ver con maquinaria, pero habla más de velocidades, de otras cuestiones que involucran mucho la física. Particularmente, entiendo yo, para gusto mío por lo menos, es mucho más entretenida la segunda parte. Así que todo lo que es chavetas, tornillos, soldaduras, todo este tipo de cálculos de ejes, va a ser bastante interesante y vamos a tener bastante que hablar. Así que bueno, desde ya, si no tienen alguna otra consulta, escucho por las dudas, pero yo particularmente los dejo en libertad de acción. Si alguien tiene alguna otra cosa, desmútese y... Profe, buenas Sí. noches. La consulta, nosotros nos demoramos ahora para enviar el TP. ¿Tenemos tiempo todavía? ¿Lo podemos enviar en un rato, digamos? Sí, sí. El TP2. Todo el día de hoy, incluso en esto, yo trato de, y escuche bien, esto que vaya para todos y no lo tomen como una generalidad, pero si lo entregan hoy, algunos se pasó de las 12 y lo entregan mañana, qué sé yo, a las 8 de la mañana, no hay problema. O sea, tenemos una cierta flexibilidad porque tengamos en cuenta que yo soy el profe del práctico, que estoy solo y que tengo muchos grupos que trabajan. Entonces, definitivamente no voy a poder ver a todos en el punto, pero tampoco que lo entreguemos para el domingo, ¿sí? Que sea, termina sí, sí. hoy. O sea, tengo cierta flexibilidad, si quieren ustedes tomarlo así, pero la cierta flexibilidad tiene que ser lógico, ¿sí? También, llámese esto a la reflexión y en esto que hacían mención anteriormente del trabajo en equipo, de poner, siempre es interesante la vara de cuando a nosotros nos ponen un final y decir, hasta acá tenés que entregarlo, porque eso nos genera un final de carrera, una cuestión donde hasta acá tenemos que llegar. Tómese esto para la función de ustedes el día de mañana, una entrega, una licitación, no podemos ir tarde. Entonces, ¿qué pasa? En esta yo se la flexibilizo poco, pero se la flexibilizo. Tengan presente que lo ideal es entregar en tiempo y forma. ¿Está claro? Sí, sí. Ok. Bien. Fantástico. ¿Alguien más? Bien. Si no hay otra cosa, yo agradecerles desde ya por la atención, por todo lo que ponemos, y hay que seguir poniendo en esto de seguir aguantando la pandemia. Mi mensaje es, tratemos de ser lo más respetuoso con estas cuestiones, porque las consecuencias para quienes, digamos, son gente muy allegada a nosotros, nuestros familiares, pueden ser graves o tristes, y de pronto es interesante tratar, en la medida de lo posible, de ser conscientes y utilizar siempre barbijo y este tipo de cuestiones, que si bien no tiene que ver con el mecanismo, me dirán ustedes, pero hacen al hecho de poder convivir en una sociedad y que eso nos involucra a todos. Desde ya, perdón que me meta y que mande